Muy buena a todos allí del pueblo. Hoy estamos aquí de nuevo en el Backstage Rock Bar de Benidorm. ¿Puede ser el mejor bar de rock del universo? Lo es. ¿Sí? Sí. ¿Lo es? ¿Todo el mundo de acuerdo? ¿Os gusta el bar? Me alegro. Bueno, estamos en el capítulo número 15 de Benidorm Membership TV, especial historia del pueblo de la Marina Baixa, ¿eh? Ya ves. Yo estoy muy ilusionado, ¿eh? Ya lo sé. En verdad, yo este programa lo hago para mí. El resto de gente me la suda a todo el mundo. No, hombre, también lo disfrutarán, pero Sí, yo sé pero- que a ti especialmente te mola. Bueno, ¿cómo estás, Javi? Bien, y me hace ilusión porque conozco a uno de los que viene bastante bien. Ah, vale, genial, genial. Bueno, quiero darte las gracias porque tú sé que monta todo esto y cada vez que llego está todo montado, así que quiero darte las gracias por hacer Dale, tú esto. págame y... ¿Hacer esto? No te voy a pagar, yo no te pago nada. yo no te pago. ¿Y cómo está Jimmy? ¿Arroba Fotoneutrón? ¡Chupa cámara, lleve! ¿Todo bien o qué? Últimamente duermes bien, ¿no? Me has contado. Sí, sí. ¿Qué, cómo estás? Bien, preparado. ¿Listo para grabar? Sí, listo. Bueno, hoy no me falles, ¿eh? Te meto una hostia. Me he traído la cena, me he traído la cena. Vale. Contrataciones. Bueno, y el público. Vamos a hablar al público. ¿Alguno de la vila? ¿Alguno de la vila? ¿O ¿Ningún viler? ¿Quién de la vila? Joder, nunca hay ninguno de la vila, macho. Suerte, García, ¿por qué? García Roí. Vilero Pantanero. Pues nada, pues empezamos ya, ¿no? Claro. Pues nada, pues para adentro. Uy, vamos a hacerlo, ¿eh? Benidorm Membership. Es todo falso, ¿eh? Es todo mentira. Es todo Aplauso bien mentira. comprado. Es todo mentira. Bueno, pues nada, empezamos ya con el capítulo de hoy y tenemos hoy a dos pedazos de invitados, que para mí es el capítulo que más ilusión me ha hecho hacer. Y nada, vamos a sacar temas de historia. Historias, ¿no? Historias del pueblo. Hablaremos de historias. Y nada, así que nada, sin más preámbulo, tenemos hoy a dos mastodontes, con las palabras bien dichas, mastodontes. Y nos acompañan hoy el gran Francisco Albillo y José Luis Negro. Así que por favor, aquí voy a empezar. Actívale los micros. Enciéndele los micros, Jimmy. Por favor. Ah, sí, vale. Ok. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Cómo está por aquí? José Luis, Buenas. Bienvenidos y gracias. gracias por prestaros a venir a esta aberración. Pero nos hace mucha ilusión que nos se quedan los dos. Así que, como vienen dos expertos en historia, quiero brindar por ello con nuestro patrocinador, Cervezas Gorgos. Usted con agua, pero bueno, que también, el agua también es buena. Salud. Probadlo por favor. Buenísima. Como experto en historia, ¿puede decirme que puede que sea la mejor cerveza de la historia de la comarca? Seguramente sí, pero soy más malo para... O sea, no tengo buen... Paladar, ¿no? Sí, no, yo me lo bebo siempre todo, es que soy de Albacete, entonces ahí viene el problema. No como, engullo. Ah, no bueno, bebo. es como las sopas. Sí, sí. Pero está muy buena, está muy buena. Bueno. Muy rica. Entonces, ¿puede decir que es la mejor cerveza de la historia de la De comarca? la historia de la humanidad. Perfecto, nada. Nuestro patrocinador. Así que nada, ya sabéis chicos, beber cerveza Gorgos. Que me perdone Mesopotamia en Egipto, pero está genial. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte, por favor? Sí. Ok, perfecto. Vale. Nada, pues vamos a empezar un poco por orden de antigüedad, ¿no? Por veteranía, la presentación. Tenemos aquí a Paco Armillo, ilustre ciudadano del pueblo, historiador. Si me equivoco en algo, me lo dices, ¿vale? Tranquilo. Porque he tirado mucho de IA y al final hoy cada día somos más gilipollas por la puta IA, pero bueno, aquí No, estamos. tú échale la culpa a la IA. Aunque digan inteligente, a veces se equivoca la Sí, IA. bastante. Y mira que yo me equivoco, pero se equivoca más que yo a veces. Historiador, investigador, el mayor investigador de la historia de Benidorm contemporáneo, básicamente. Tanto de Benidorm como de la Marina Baixa. Has publicado numerosos libros tratando la historia de la comarca. Galardonado con muchos premios, bastantes, todos de aquí de Benidorm, básicamente. Y además con una trayectoria dentro de la educación pública, ¿no? Donde has sido profesor de historia, tengo entendido, Sí. y director en- del Beatriu. En el IES Beatriu Fajardo, y ahí fue cuando me nombraron director, había un instituto que era IES número 4. Había que ponerle un nombre, busqué un personaje histórico y para defender ese nombre tuve que hacer una investigación de archivo
Y ahí ya fue donde la investigación sobre la historia de Benidorm me pilló y ya dejé de lado mi antigua afición, que era la historia del arte. ¡Ostras! Yo siempre he sido profesor de historia del arte. En la asociación Agora Ben durante 10 años he dado muchísimas charlas sobre historia de la pintura, que es la que más me gusta, pero desde que me atrapó la investigación de la historia de Benidorm, pues ya todo eso ha pasado a segundo plano. También quiere decir que en Benidorm hay un artisteo también interesante. Podría haberle puesto, en vez de Beatriu, podría haberle puesto IES María Jesús Acordeón. También podría haber sido perfectamente, ¿no? Ya, O Catalán Chana, también un artista del pobre. pero bueno, había que recordar la historia. Y Beatriu fue La que trajo el agua La Siquemare. y lo repobló, porque Benidorm se había quedado vacío. Durante el siglo y medio aquí no vivía ningún benidormense. aquí era todo, era todo campo. No, en el castillo, los 6 vigilantes del castillo. Esa es la gente del pueblo de Veritat. Son los del castillo, los otros los que estaban en el castillo. Tampoco de Veritat, porque eran gente de la vila, sobre todo, los que iban al castillo. Macho, tío. Yo lo celebro. Qué fracaso de ciudad, tío. Yo lo celebro. Desde el primer momento, ¿eh? Ya te he dicho que estaba vacía. Eso sí, a ver. Y además una cosa, mira, en 1503, después de un montón de ataques que vienen los moros, se llevan a toda la gente al norte de África, tienen que los familiares pedir dinero por todos lados para rescatarlos. Bueno, después de 5 o 6 viajes de esos, en 1503 vienen los turcos, se los llevan y ya cuando van poquito a poco volviendo, después de haberse arruinado, dicen, no queremos saber nada de Benidorm, nos vamos a la vila. Y allí se quedaron, en la vila. Todos con pelo. Por eso ¿eh? hay tanta relación entre la vila y Benidorm. Sí, no, al final sí que venimos del mismo jefe. Yo no. Del norte de África. Recuerda. Y bueno, y también tenemos aquí a José Luis Negro, ¿vale? De Almansa. Cuando el MAPE de Almansa, No te alcanza. madre mía, espero que nos cuide, ¿eh? Afincado en la vila, ¿no? Tengo entendido. Divulgador, especializado en arqueología, en egiptología, investigador y novelista. Bueno, novelista. He escrito una novela, pero tengo otro libro que está a punto de salir, que es realmente el primero, que es un libro de divulgación, que no sé si oye bien. Tengo que gritar más. ¿Se oye bien? ¿Se le oye a él? Si no, me puedo acercar. Hola, hola. Espérate, Sí, ¿no? ¿no? Vale, yo no quiero tocar nada porque todo lo que toco, o sea, todo lo que sea eléctrico me lo cargo. Tampoco te pienses que yo lo Es decía mucho como mejor. cortocircuito. Tranquilo, no podía salir bien, somos un programa Ah, muy no, no, cutre. genial. Bueno, mi primer libro no ha salido aún, es un libro de divulgación histórica con editorial Dilema. El segundo que escribí en el intervalo es la novela histórica con Sara Alejandría. Y ahora estoy a punto de terminar un trámite con editorial Síntesis, que trabaja con el CSIC y con todos los museos y además con todas las universidades de España. Y bueno, yo no soy letrado, pero llevo muchos años estudiando y han confiado en un proyecto que acaba de hacer, un libro que acaba de terminar y que es un ensayo histórico por fin que nunca se ha editado en España. Sí que es verdad que aunque sí que es verdad, por ejemplo, Paco que sí que es historiador, tal, pero muchas veces, a ver, hay gente como tú que aunque no tenga, digamos, no haya cursado una carrera universitaria, Llevo 10 años lleva estudiando. toda la vida mamando historia y luego aparte, pues, al final llegas a investigar, puedes llegar a ser perfecto investigador. Sí, verdad que la titulitis, entre comillas, digamos, a veces no te lo reconoce, pero Bueno, es que ¿de qué sirve la investigación si luego no se da a conocer? exactamente. Claro. Claro. Y lo bueno es la divulgación. Exactamente. Es decir, la divulgación no todo el mundo lo tiene tan claro, pero es verdad que la divulgación sirve pues, para poder acercar a todo el mundo pues, aquello que siempre, hace muchísimos años, quedaba en ese escondite ¿sabes? De gente Sí, que se y reunía, investigaba algo, ¿sabes? Y se quedaba ahí en esos... Y también hoy en día las redes sociales creo que es una fuente, es un altavoz, ¿no? Para Es un salto. Sí, claro. además, por ejemplo, Paco, con tu blog Histo Benidorm, fuiste coño empezaste con ese blog, porque ese blog ya tiene sus años, ese blog. Ese Histo Benidorm, empezaste en 2010 o sí, igual. No, un poquito más tarde, 2012. 2012. Claro, en 2012, joder, ya empezó con un blog de historia de Benidorm, o de la comarca, historia de Benidorm. Fuiste un poco adelantado a tu época, ¿no? En plan...
Bueno, ahí es lo que te digo, la divulgación. Ese blog está hecho para que todo el mundo pueda conocer la historia de Benidorm. Claro, claro. Del estudio, claro, y del trabajo. Pues quiero comentar una cosa porque, por casualidad de la vida, bueno, él lo conocí hace poco, aquí además, y a poco nos lo encontramos en la casa de Rosé hace unos meses, que Casa del Fester, ¿no? lo guardé como una groupie. Ya está. Y la casualidad es que con los dos nunca había coincidido mi vida, pero tenemos gente en común, con ambos. Con Paco, que hace poco recibió el premio de investigación histórica naval, aquí en Benidorm, que te lo dio, bueno, por tu trabajo Benidorm Medieval, una villa abierta al mar y desconocida, que te la dio el almirante don Enrique Torres Piñeiro. Sí. Pues don Enrique yo he sido muchos años militar de la Armada y fue mi comandante en el Cano. Yo tuve yo el Cano, que es un crack, ese hombre, es un máquina, y el pobre fue el que se comió lo de la cocaína. Del Cano, que cuando iban navegando fue el que estaba de comandante, el pobre, Madre y se mía. comió todo el marrón, pero es un buen marrón, fuera de serie. Y me dio curiosidad cuando vi tu premio y dije, hostia, pero si le dio a don Enrique el premio. Pues sí, sí. Un profesional increíble. Y luego con José Luis, en Fallas de Valencia hace 20 y pico años, coincidí con la gente de Curacu, la gente de Caco, Meji, Torta, todo este círculo, gente de Almansa. Así que mira, con los dos ahí tengo ahí un... Bueno, Yo con Jade el también, libro. Jade, por ejemplo. Sí, con pero el él lo negro, conozco hace menos. Ah, vale, vale. Lo conocí hace poquito. Yo con el negro curré. Ah, bueno, porque tú estás tatuador también. Bueno, era. O sea, mira, Eres, pero no estás tatuando. historia del Sí, arte sí. y artista tatuador. Aquí otro. Al final, aquí todos son nexos. Sí, al final todo se ata con el mismo hilo. ¿Algo que decir sobre José Luis? No, o sea, todo bien. Es que cuando se vaya ya te cuento. No, es broma. Bueno, yo de lujo con él porque yo estaba empezando a tatuar y me dieron la oportunidad y me metieron en su estudio. ¿Ah, sí? Oye, el Antoñico. el Antoñico. Sí, tío. ¿Cómo se llamaba el estudio? ¿Sun Tatu era? Ah, no, Sun Tatu. Sun Tatu, sí. Sí, ahí empecé yo a Como San tatuar. Record de Sí, tío. Elvis, sí. Sí. Estaba muy guay el estudio. Sí, volaba. Yo creo que fue el primer estudio así De, un cuartón sí. diferente, porque aquí Sí, todo de era tradi un no había espanto nada. no había ni un estudio, eran todos espantosos, Sí. para ingleses, Sí, de zona paso. Historia de Benidorm. Bueno, más, no, a ver, lo montamos Antonio y yo, pero sí, fue de los pocos estudios de tatu. Yo creo que el primer estudio de tatus currado, no Sí. un estudio de estos Sí, de, sí, sí. Sí, de fue mierda ahí radio. para- sí. No más que nada los diseños que se hacía tradicional y old school Old school, que no se veía aquí. Una pregunta, ¿dónde están los regalos? Aquí. Aquí, pues nada, tenemos un regalo. Es una putada, porque tenemos un regalo Parte- para dos invitados. Pero es a mucho. Ese regalo viene de parte de José Luis Moza, José Luis Moza, alcalde de Polop. Y así que bueno, os peleáis por el regalo, no sé cómo No, a hacemos. ver, le otorga Bueno, el- ese regalo, si lo quiere abrir. No, ábralo ustedes, no, en serio. Me imagino que será un libro, tiene Sí, toda la pinta, pinta. sí. Toda la Eva, pinta. puede que lo tenga, ¿eh? Yo creo que a lo mejor lo tienes. Bueno, pues si lo tiene, yo acepto. Es un libro. Sí, sí, Toda pinta. Aquí todo cultural, aquí todo cultural. Si no os gusta la cultura, todo por culo de aquí ya todo el mundo. Chupitos para chupitos. Buenas. Sí, déjaselo a Dixon. Yo me ya, fijo cuando la hombre. gente abre un regalo, Gracias. si son de los que destruyen el envoltorio o lo abren poquito a poco. Yo lo abro así poco a poco también como Mis es. nietos acaban enseguida abriendo los regalos. Yo meto boca, hago así. Como Yo fuera. no. Yo soy de quitar el Los pelo, destrozan intento el reciclar papel enseguida. Tengo Diógenes. Yo lo parto todo. Oye, José Luis Moza lo puso bien envuelto, ¿eh? Sí. Ah, la baronía de Polop, un clásico. ¿Lo conoce? ¿Lo tiene? ¿eh? ¿Lo tienes? Muy bueno. No lo tengo, pero lo he consultado en la biblioteca un montón de veces. Pues El creo, grado le otorga. creo que estaba incluso estaba Dedicado. Le puse unas palabras, creo que el alcalde de Polop. Bueno, os voy a hacer, o lo pasáis cada mes, lo tengo uno. Custodia compartida, ¿no? Sí, Claro. literaria, custodia O compartida literaria. podemos empezar hoy una biblioteca aquí y que la gente venga a leer. Aquí la gente va a leer, que va a leer la gente aquí. Aquí lo único que pueden hacer encima del libro es lo que tú ya sabes. Sí, Puede servir para hacer Es un lo cigarro, más que pasa seguro aquí. ahí. 100%. Seguramente. Para porrear a alguien. venga. ¿Y vosotros qué habéis traído? Aquí tengo yo el regalo de Francisco, de Paco,
Que tiene pinta de que esto A ver, es a un ver. ladrillo. A ver, yo... No lo vas a abrir ahora, ¿verdad? No. Ah, vale. Esto se guarda Está prohibido. y el siguiente invitado barra invitada, sorpresa, pues se llevará un regalo sorpresa de vosotros. Bueno, se va a llevar 2, ¿no? Se va a llevar 2. Claro, va a ser algo que vosotros. Qué cabrones, ¿no? O sea... Uno puede que lo haga desaparecer yo. No lo miramos y nos gusta, nos quedamos nosotros con uno. No, sí, he de decir que no hemos mirado ningún regalo todavía. No, de verdad. De verdad que no. Tenemos por norma llevarnos la Y el de sorpresa. Sofía, que estaba por ahí, creo. Bueno, empezamos ya con el programa, hasta las 2 y los cachondeo. Ahí empezamos con lo serio, por favor. Un poquito de... Por favor. Y bueno, voy a organizar el show un poquito en 2 bloques, ¿no? El primero va a ser un poco hablar un poco sobre la historia del pueblo, de la comarca, ¿no? Así entre todos ir sacando conclusiones y descubrir cosas. Y luego la última mitad del show va a ser un poco hablando de lo que habéis hecho durante vuestra carrera y que la gente os conozca, vamos, así en resumen. Así que nada, empezamos con el bloque 1. Y bueno, esto va dirigido a los dos, aunque creo que va a ser un poco más Paco que vaya a hablar aquí, pero siempre tú puedes colarlas. Y bueno, quería preguntaros cuál dirías que es el germen de Benidorm. Porque se considera que es el Canfali, ¿no? La puta Canfali, que es como el germen del actual Benidorm, pero que era un peñasco que no estaba ni nivelado, era un peñasco que se niveló para hacer el castillo, ¿no? Tengo entendido, ¿no? Antiguamente era un peñasco que no estaba ni habitable. Bueno, Benidorm nació porque un señor feudal y almirante del Reino de Aragón necesitaba un puerto para que todos sus productos del interior se exportasen por mar hacia otras comarcas. Lo intentó con Altea la Vieja, pero hubo problemas jurídicos y lo perdió. Paco, en Altea la Bella, eso está en lo de la montaña, Altea la Vieja. Pero en Lilla, o sea, en la desembocadura sí que tenía. Ah, bueno, en Algar. En aquella época llamaban un varador, Vale. pero sí, ahí había, pero fracasó. Y después fundó la vila en el año 1300, pero la fundó en un territorio que no era de él. Y pasados los años tuvo que devolverlo. Aquí se lo robó. Eso no pasa, ¿eh? No se lo robó. Lo ocupó. Lo administraba, pero se permitió hacer algo que no debe haber hecho, pero que hizo muy bien en hacer, porque la vila ha sido la capital de esta comarca durante llegó desocupa y le dijo, hasta el siglo XX, sí. Ah, vale, entonces sí. Porque la vila ya, aunque pongan que sí, no se olviden, ¿eh? La vila está guapísima. Y yo vengo de... Todavía estoy mareado de Mores. Bueno, entonces, durante siglos se decía que Benidorm lo fundaron los moros, pero sabemos que no. Fue Bernat de Sarriá, este personaje tan de la comarca, y al fallarle Altea la Vieja y al fallarle la vila, pues a la tercera bala vencida fue Benidorm. Le fue mal el negocio hasta Benidorm. Sí, y entonces este Benidorm medieval que él fundó duró 200 años. Claro, Pero bueno. Porque Benidorm, en verdad, se supone que venía de un nombre árabe, Beni, hijo de, pero no es el caso de Benidorm, que Benidorm viene de Tormes, ¿no? Algo de eso, entendido. Está claro que no, que Benidorm no es... Puede ser que sea un nombre árabe. De hecho, hay otros topónimos Benidorm en otras partes de España. ¿Benidorm? Sí, ¿Cómo es eso? pero no como ciudades, sino como topónimos, nombres de lugar. Sí. ¿Eh? Por ejemplo, ¿sabes alguno? Sí, en Mallorca, por ejemplo. En las Hay un Illes Benidorm en Mallorca. También hay un Benidorm, que es una comarca pequeña. páramo ahí. Sí. Bueno, guay. pero Bernat de Sarriá era aficionado a poner nombres propagandísticos a sus fundaciones. Y cuando crea la vila, no le pone cualquier nombre. Le pone la vila joyosa, la vida alegre, la villa contenta, dando para animarlos. No estuvo muy acertado, porque a los 4 años de fundar la vila vienen los granadinos y se llevan
a más de 200 personas de la vila. Pero fue su culpa, porque puso un nombre Catrailla y lo declararon y a ver qué pasaba, lo declararon. Marketing. Pero Dijeron, bueno. a mí compa, ¿esto qué es? Pero bueno, a partir de ahí los vileros espabilaron y han continuado, cosa que... Bueno, otra localidad que funda es Bellaguarda, actualmente Saltea. Bellaguarda significa eso, la hermosa vista, la hermosa vigilancia, también un nombre muy bonito. Lo que poca gente sabe es que al castillo de Benidorm no le llama el castillo, sino que él le llamaba el Castell de Belvedere, el castillo de las hermosas vistas. Ese Canfali, como todos sabéis, tiene unas vistas increíbles. Sí. Y entonces va, y para el pueblo de Benidorm, en un primer momento le llama Alfalich, pero después le llama Benidorm. Alfalix. Alfalich, porque era el nombre del promontorio cuando estaba vacío, Ajá. cuando no había ni castillo ni pueblo. Cuando era un peñasco. Era un peñasco, Cuando nos efectivamente. hagamos con Benidorm, le cambiamos el nombre. Es que Javi y yo vamos a hacer un partido político, se va a llamar Frente Impopular de Benidormistán. Tenéis que votar Cuando nos votéis y ganemos, cambiaremos el nombre a... ¿Cómo era? al original. ¿Cómo era el nombre original? Alfa. Alfalix. Alfalich. Pues nada, va a ser otra de nuestras políticas, cambiar el nombre de Benidorm. Sí. O va a ser o Benidormistán o Alfalix. Alfalín me gusta más. Está guapo, ¿eh? Sí. Y seríamos Con dos alfalixenses. falos cruzados así, ¿no? Seríamos. Sí. Pocos pintas de cerveza. La media luna y dos falos ahí. Cruzados ahí. Oye, también puedes patentar Belvedere, que también es bonito. También, ¿verdad? Belder. Bueno, pero es que Alfalix está guapo. Las hermosas vistas. Sí, a ver, por hacer referencia a algo histórico, no inventarnos, porque ya se inventó lo de Benidormistán, por hacer... Hombre, tampoco está mal, por ser algo Benidormistán real. tampoco está mal, Y ¿no? bueno, y luego el nombre de Benidorm, la verdad es que desentona de todo esto, aparentemente. Pero si piensas, Bernard de Sarriá era un guerrero fantástico, era un diplomático fantástico Marino. también, pero de filología no entendía nada. Entonces él no sabía ni de derivaciones ni raíces de dónde procede la palabra. Entonces, mi opinión es que con él, que hablaba catalán valenciano, Sí, porque era de Barcelona, de Sarriá, el barrio de Sarriá. Sarriá, entonces sí que entendía el catalán. Es lo que tienen Y- que hacer en Barcelona. Si te fijas, ven y dorm en catalán significa algo, Ven y duerme. ¿no? Bueno, o bien duermo O ven y ahí, duerme. bien duermo ahí, ven y ahí dorm, Ostras. bien duermo ahí. De hecho, aquí en Benidorm la gente duerme mucho, ¿eh? En Benidorm, por lo que sea, aquí la gente duerme mucho, incluso en las Y- calles, y hoy ¿eh? en día. cuando lo digo, a mucha gente le suena una tontería, pero no lo es que no hay otra explicación. En el siglo XVI hay un itinerario de los caminos de España, escrito por un valenciano, y el itinerario que va por la costa desde Valencia hasta Alicante pasa por Cullera y no traduce Cullera cuchara, lo deja como Cullera. Cullera. Pasa por Teulada y no traduce, pasa por Teulada, deja mesa. Teulada. Pasa por Benidorm y lo traduce bien duermo, Bien duermo. bien duermo. Es decir, Es una que pista, ¿no? imaginar que para gente que no entiende de filología, que es valenciano parlante, ese significado de bien duermo, pues es muy probable. Y de hecho, Benidorm se ha ocupado de que la gente venga aquí a dormir bien, con el paso del tiempo. Ciudad dormitorio. Porque, ¿cuántas camas habrá en Benidorm? Muchas camas en Benidorm. Eso O sea que- podríamos investigarlo, más o menos. Tampoco, Tampoco pero se pasa nada. a ver cuántas camas puede haber en Benidorm. Habrá muchas camas. Ya está investigado eso. Sí, está investigado. ¿Sí? Sale en el libro ese que hace las... ¿Cuántas? Míralo, míramelo. Pues muy interesante, pero bueno, también me refería un poco si antes de ese Benidorm fundado ya medieval, si aquí había, antes de ese Benidorm, había un núcleo poblacional en la zona. Vamos a ver, núcleo de población como tal, no. No había. Mira,
En 2019, cuando se excava el castillo, Sí, sí. se encontró en un ángulo de la zona sureste un poquito de cerámica de época árabe. Pero esa cerámica árabe suponía el 0,25% del total de cerámica medieval. Está claro que allí había algo, alguna torre de vigilancia, algo, pero un pueblo no. Como pueblos, mira, en época romana, el Castellum, que durante mucho tiempo se pensó que era un poblado ibérico, Un opidum. Una fortaleza. era una fortaleza. De las guerras otorianas. Sí, sí. Sí. Yo tuve la suerte en 2012, cuando la Universidad de Alicante con Feliciana Sala empezó las excavaciones, me dijeron si quería participar. Y tú dijiste, Y pues yo, adelante. encantado. Y realmente ahí, el segundo día, ya encontramos pruebas evidentes de que no era un poblado, sino de que era un castellum Una romano. fortificación romana. Sí. Que de hecho quiero hablar sobre el tema este, porque encontraban un falo, al cual no se ha dado mucha importancia, y yo creo que hay que hacerlo como icono incluso de Benidorm. Porque han encontrado un falo que es el símbolo de la buena suerte para los romanos, ¿no? ¿Tengo entendido? Sí, es un símbolo de virilidad. Virilidad y mala suerte. Bueno, es que en el mundo romano no tenía el sentido que le damos No, nosotros. no, pero por eso mismo. Pero hoy en día en Benidorm, vas por la zona guiri y alguno ves. Ya entonces los romanos tenían ya un Benidorm tal. Pero que es un descubrimiento que no se ha dado tampoco demasiado bombo, ¿no? Yo creo que es algo que habría que... Bueno, la verdad es que el relieve, desde el punto de vista artístico, es deplorable. Bueno, pero... Como interés, como Estamos en Benidorm. como interés histórico no tiene valor, ¿eh? No tiene ningún valor. O sea, que no tiene, pobrecillo, el que está ahí haciendo tiene el tanto padre. valor que no se puede tasar. Paco, ¿eh? ya... Es incalculable. Ya me has resuelto como, la vida. como historia. Ahora, desde el punto de vista técnico, seguro que lo hizo algún soldado de allí, por aficionado, y lo hizo todo y ya está arriba de vino muy con agua. esquemático. Pero bueno, recuerda que el dios Príapo pues, era un dios, o sea que tenía un significado religioso. Sí, claro. Y el dios Min en Egipto, que era el dios de la lechuga, que era faliforme también. El dios de la lechuga, has dicho. Sí, el dios de la lechuga. Sí, es un dios del norte de Egipto, que sería el sur, y es un dios faliforme, que es el primero que se conoce como dios faliforme. Claro que Luego para los fenicios, egipcios, romanos y para los griegos y egipcios romanos. el sur era el norte. Claro, o sea, contamos al revés. Porque el río iba hacia el Nilo va hacia el norte, pero para ellos iba hacia el sur, para su forma de comprender el mundo. O sea, viene de abajo, ¿no? O sea, diríamos que viene de... Ya lo diré. Joder. Bueno, viene más abajo de Nubia, del perdón. lago de la Victoria. última catarada. No. Y luego desemboca en el Mediterráneo, para ellos corría al revés. De hecho, Heródoto lo nombra así. Es el único río que existe que corre al revés. Claro. Por eso él se hace tantos líos. Curioso. De hecho, por ejemplo, en la vila, en el Museo de la Vila, encontramos también de esa época romana, Claro, un montón de figuras de dioses griegos, egipcios. Sí, Porque sí. me imagino que, claro, porque habrían mercaderes fenicios, egipcios que ya viajarían por todo el Mediterráneo. Egipcios nunca jamás, solo fenicios. Fenicios, sí. Y los Jamás. fenicios, pero los dioses egipcios sí que se extendieron por todo el Mediterráneo. Por los fenicios. Sí, pero Igual que el griego jónico es gracias a los fenicios. Y eso lo dijo Heródoto y nadie le hizo caso, se rió todo el mundo de él hasta que hace unos años dijeron el griego jónico gracias al alfabeto fenicio. Ajá. Y eso se insultó y se dilapidó ahí a... Sí, pero por ejemplo, en el Museo de la Vila hay figuras egipcias. O sea, Sí, aquí habían pobladores que rezaban a dioses egipcios. había un comercio muy interesante Súper interesante. con esta zona. Fundamental para el progreso y lo que era el comercio en todo el mundo conocido de época Sí, del siglo por- VII, incluso siglo XIII antes de Cristo. Porque en esa época, aunque la gente se piensa que el mundo estaba desconectado, estaba increíble, estaba ¿no? súper conectado. Una conexión... Pero incluso desde el siglo X antes de Cristo ya habían rutas comerciales. Piensa que lo que he dicho, que en un momento de la historia, el griego que conocemos jónico era menos adelantado que el alfabeto
fenicio. Entonces, cuando llegan allí, como eran mercaderes y tenían la hegemonía del Mediterráneo, cuando aparecen allí dicen, ostras, esta gente es una escritura muy rápida, una escritura para escribir en portuaria, rápida, y está más preparada que la nuestra. de Y negocios. los griegos la trabajan y la... Sí. Es una lengua de negocio. Nuestro alfabeto tiene origen en el alfabeto fenicio. Exactamente. ¿Y hay algún dios en particular que predomine en esta zona? Aquí se hizo culto a Isis, se hizo culto al dios que crean la unión de macedonios y egipcios, que se llama Serapis. Aquí se han hecho, había 7 o 8 templos en toda España. Templos, o sea, que los traen aparte de los fenicios, los soldados romanos, los generales romanos, lo difunden, y hay templos dedicados a Isis, ya te digo, aquí hay un culto a Egipto. Y aquí en el Tosal de la Cala, bueno, en la zona, no en el Tosal, se encontraron pebeteros de la diosa Tanit, que, bueno, en un principio Tanit, luego se ha hablado de si es otra diosa. Pero bueno, Se supone que... pero está claro que era fenicia. Que está en el mar. Y cartaginesa. Entonces, a través de Cartago, los fenicios se extiende por esa zona. Increíble las rutas comerciales y a cómo llega, o sea, lo que es por lo menos la costa levantina contestánea es brutal, es increíble, porque ahí es que emerge algo diferente que en otros puntos de España no se Sí, da. porque los íberos de Contestania, digamos, tenían una escritura griega, ¿no? Bueno, aquí se habló griego, aquí estaba la vieja Ampurias y aquí eran Ampurias como moda. Sí, pero Nosotros tengo como entendido que, como modernos queremos a lo mejor me imitarlos. equivoco, como friki pero no he estudiado, que los íberos tenían un alfabeto, Sí. pero justamente los íberos de esta zona, de la Contestania, tenían un alfabeto griego. Más La parecido, escritura. Parecido, sí. La una escritura cosa. inspirada en la griega. Es curioso, ¿no? En plan, sería que aquí los griegos también... Yo creo que yo siempre digo lo mismo. Una vez me lo explicó un profe que conoció, bueno, un hombre que no fue profesor mío, pero un hombre que era mayor y tal, en Alicante, y hablando con él me decía, no nos tiene que extrañar nada, porque yo te veo a ti ahora mismo y tú no pareces el típico español de bigote o de... Tú pareces que seas americano, por ponerte un ejemplo, que tengas cara de moro, pero tienes cara de pinta de americano. Antiguamente, en la humanidad siempre ha ocurrido lo mismo. Imitar o querer imitar aquello que no has visto o que quieres ver era lo más normal. Entonces, aparecen griegos y se asientan en Ampuria, empieza un comercio que ya habían movido los fenicios, y lo moderno era hablar griego. Entonces, igual un hombre que tenía 50 años, bueno, que dudo que ya existiera gente con 50 años, porque ahí ya no... No, pero la gente natural vivía bastante tiempo. Eso de que morían muy de niños. Claro, claro. Pero la gente podía 35, vivir 40 perfectamente años. 70 años, 80 años. La edad venerable le llamaban los egipcios, tío. Claro. La edad venerable. y De la- los venerables. Y la cosa está en... Javi, si quieres comparar una cosita. No, yo estoy flipando. No, que... quería decirte eso, de que, por ejemplo, aquí la zona esta fue más asociada por los griegos, esta parte de aquí, durante un tiempo, Fenicia. o Fenicia. Sí, aquí Pero sí que es verdad que, por creo ejemplo, aquí tenemos, no sé si lo sabréis, que seguro que sí, el Tosal de Le Bastides, que está en Finestrat, Brutal. que es un pedazo de yacimiento gigantesco además, que está completamente abandonado por la administración pública. Y... Pero durante algún tiempo se pensó que era ibérico, pero ahora se ha visto que eso era un castellum, pero anterior, Púnico. de la época de las guerras públicas, Claro. o sea, de cartagineses. ¿Y eso está confirmado o es una teoría? No, está confirmado. Confirmado. Entonces, es que Javi y yo hemos ido un par de veces allá a mirar, porque es que somos unos frikis también. A espoliar. Sí, no poliamos. Pero vamos a dar, y sí que es verdad que, por ejemplo, en la zona más arriba del Peñasco hay incluso trozos de fundiciones. Se ve incluso trozos de... ¿Cómo se llama? Ascuas de hierro. Sí, pero tenía un nombre. Sí, cuando se llama la escoria, ¿no? Escoria, De- había trozos de escoria y tal, Escoria. y está plagado. Y nosotros pensamos que cómo es posible que un yacimiento, para mi punto de vista, tan importante, está completamente abandonado y rodeado por los puchales que tienen todo eso comprado por la zona. Es término municipal de Finestrat. Sí, por supuesto. Pero al fin y al cabo miraba un poco la Bahía de Benidorm, ¿no? Ese poblamiento. Aunque sea en hombre. Finestrat, Es que en aquella época, en época romana ya es seguro. La romana Alon tenía un término que ocupaba prácticamente toda la Marina Baja. Alon, que es justamente la vila. Alon o Alon o Alonis o Alona, Alonis. ha recibido muchos nombres, pero bueno, Salonitas. está claro que ya en época romana el término municipal
era enorme y los poquitos yacimientos que hay en esta zona realmente dependen, por ejemplo, la villa romana del Moralet, dependían de Villajoyosa, lo que entonces era Villajoyosa, claro. A ver si va a haber que conquistar Villajoyosa. Pues nada, vamos para allá, conquistamos y empezamos aquí a hacer museos. Villajoyosa tuvo un papel súper importante en la época, era un municipio romano, o sea que no era cosa boba. Sí, era... pero quiero ver un poco el tema del Tosal de Bastides, que yo le tengo bastante cariño y estoy un poquito picado con Finestrat, porque creo que tiene ahí... Bueno, usted lo ha visto que en los últimos años se está construyendo alrededor de ese yacimiento de una manera, digamos, brutal y no veo que haya ningún tipo de protección por parte del Ayuntamiento de Finestrat hacia ese yacimiento. Pues sí, hay que protegerlo, es una joya, precisamente por lo exclusivo. No hay mucho cartaginés Claro. en la arqueología de la zona. A nivel de conocimiento y de museo, o de tenerlo, digamos, visitable, hay más castellums romanos que fortines cartagineses, como Sí, puede ser ese. que lo podían poner en valor como ha hecho el Ayuntamiento de Benidorm con el Castello. Claro. Sería un atractivo turístico más. Pero es que literalmente están las urbanizaciones a 50 metros del yacimiento. Es una bestialidad, vamos. Y imagino que el Ayuntamiento sabrá que está eso ahí. La Lo reconquista sabrán, de... Y pues nada, pues de aquí quiero mandar un mensaje al Ayuntamiento de Finestrat, a ver si, ya que el exalcalde del pueblo ahora tiene panoja para controlar cosas, a ver si... Oye, que yo hago muchas cosas con Finestrat, no me jodáis que me van a dejar en la Bueno, puerta esto- de la el negro calle, no tiene nada que ver hago con esto. conferencias, Esto digo yo, hago de manera presentaciones particular. que me quedo fuera, ¿eh? Eso es Hacemos Finestrat. responsables. Juanfran es un tío muy guay, Juanfran, protege tu pueblo y tu cultura y tu historia, por favor. No, es muy guay, es muy guay. Pero eso lo decimos él y yo, nos hacemos quedo responsables. sin Lo digo yo, lo digo yo. No. El negro no tiene nada que ver en esto. Yo no, yo... Ahora quiero empezar con el cuchicheo histórico, ¿vale? Va. Y esto creo que también puede que él sepa algo, porque yo creo que Paco sabe más que habla. Claro. Tiene cara de saber más que habla, míralo. Siempre se ha dicho durante muchos años que cuando se construyó Terra Mítica, Cuando se sí. se encontró algo y se destruyó. Eso, no sé si sabe de qué hablo, No es exactamente correcto. Yo lo dejo. pero se habla de que... La villa romana del Moralet que he comentado, al hacer Terra Mítica se excavó, está el informe de la excavación, y luego se tapó. Y está preservado bajo el parking de Terra Mítica. O sea, bajo el parque de Terra Mítica tenemos un yacimiento romano de verdad. Pero es que eso está en toda España, Que ¿eh? no se puso en valor. Hay que Se ser vendrugo, prefirió, Pero, Hay que ser pero un vendrugo. por lo menos no se destruyó. Y se hace un mapa que va al ayuntamiento y hay un registro de Sí, mapa, sí, sí, el sí, mapa sí. estratigráfico se le Sí, llama. sí, ahora habría que O sea, quitar el parking claro, y reexcavarlo. para que quede constancia. Pero de que es hay gracioso de que algo. se haga un parque temático basado en las civilizaciones de la antigüedad del Mediterráneo. En Villajoyosa que se taparon construyó el otro día sobre una el calle yacimiento histórico. Mira, superimportante. los romanos tenían la El Mercadona. costumbre de tener su casa en la ciudad, en este caso Alon, o Villajoyosa, y tener lo que llamaban villas rústicas esparcidas por el campo. Con el albir. Exacto, el albir también. Entonces, esta de Terra Mítica era la residencia estival, digamos, de los propietarios, pero también era el centro de una explotación ganadera, sobre todo de ovejas. Se ha encontrado restos de ¿cómo se llama? ovejas ahí ¿no? en el... O sea que era un lugar de vacaciones, pero también, oye, esto que produzca. Ya que estamos de vacaciones, pues a ordenar la oveja, va a hacer queso. Puede ser. Yo no sabía que existía eso por ahí, por esa zona. Claro, yo no vivía entonces tampoco en esta, Sí. en esta zona. Y Cuando luego se también, hizo por Terra Mítica, ejemplo- yo no vivía aún aquí. Por ejemplo, también en el río Torres, todo ese afluente está lleno de ruinas, de tanto árabes como romanas, iberas. Es una, Sí, La no, Torre de ya- San José es una tumba. claro, ya eso son un campo de golf. Y bajando de Finestrat Finestrat hay un yacimiento también entre Finestrat y Villajoyosa, árabe, Sí. Almohade, si no recuerdo mal, creo que es Almohade. Hemos estado. Y Sí, es- hay en como un Torres. templo pequeño y un montón de tumbas muy cerca Sí. de lo que es el templo, que Sí. la gente privilegiada, 99 tumbas, si no recuerdo El mal. río Torres, a la altura de la gasolinera, de la Ahí hay- autovía. o sea, existe un montón de... Hemos estado porque ahí. no- Tuvimos que hay un esparcido bastantes restos de las hijas y yo bajo muchas veces por ahí a pasear, que me gusta ir a pensar Sí, por si ahí. te fijas, hay mucho, ¿eh? Sí. Hemos estado ahí. Y de aquí, pues queremos poner en conocimiento de que hay
cosas que los ayuntamientos de la zona deberían poner en valor y proteger, sobre todo proteger. A lo mejor me estoy pasando, No. pero yo creo que... No, es un patrimonio no solo de Finestrat, es De todos. de toda España y Claro. de toda la humanidad. Sí, sí, sí. O sea, que eso hay que protegerlo. Bueno, tema sensible. Por favor, un poquito de cuidado. Un minuto de silencio. Quiero hablar sobre el hallazgo de la Mare de Déu del Sufragio. Sobre el hallazgo, ese momento histórico que se representa en la playa. Bueno, que todo el mundo que sea de Benidorm sabe que la Verge, la Mare de Déu, apareció en un barquito, ¿no? por el mar, sin nadie a bordo. Acabó en la playa de Poniente, a la altura del Parque de Elche, y las autoridades mandaron quemarlo. Y al día siguiente, los niños jugando entre los restos, ¿no? Entre las aguas, encontraron a la Virgen impoluta, intacta. Se dice que se quemó para evitar como... La peste. Por la peste, tal. Pero tengo entendido de que en verdad lo que se representa Tornillos todos los años en la playa es una obra teatralizada De Pere María. de Pere María Orts. Y nos puede contar un poco, porque sé que usted nos puede contar un poco cómo fue de verdad ese hecho. Bueno, en realidad, Pere María Ors y Bosch, desde niño, se había quedado impresionado por, en 1930, la celebración del centenario de la llegada de la Virgen. Y él, cuando ya fue mayor, pensó que un acontecimiento como ese tenía que haber dejado algún rastro documental en los archivos. Sí, las autoridades diciendo que había aparecido un barco. Se recorrió todos los archivos de la comarca de Valencia, la Corona de Aragón, y no encontró nada. Y como era muy persistente, por fin encontró en el archivo de Simancas un legajo que explica que eso que tú has contado es, en líneas generales, histórica. La trama es histórica, lo que pasa es que se Un han poquito añadido de ficción, ¿no? cositas que ya no son historia. Claro. Pero de todas formas, hay una cosa muy importante. Hallazgos de vírgenes así míticos, la virgen que se encontró en un olmo, la virgen que se encontró en un Lledoner, o la virgen que se encontró en una cueva con unas luces que brillaban, el pastorcito que... El pastorcillo, vamos a cigarro. Todo eso son leyendas. Yo creo que es la única imagen de la Virgen encontrada que consta en un acta notarial su llegada a Benidorm. Y eso es importante Sí. ponerlo en valor. Sí. O sea, cuando la historia y todos los expedientes que originó la llegada de ese barco, porque aquí lo que hubo fue una pugna de competencias entre la autoridad militar y Hacienda. Como siempre, Hacienda por medio, ¿eh? El comisario de Hacienda quería que el barco, como todos los naufragios, pertenecía a la Hacienda. Pertenecía a todos. Y por tanto, no, a todos no. En aquella época era la Hacienda del Rey. con aquello, ¿vale? Bueno, y reclama que se desguace el barco y se venda en pública subasta. Pero al mismo tiempo, la autoridad militar, con sede en Alcoy, se entera de que era posible que ese barco hubiese sido perdido la tripulación por la peste, y entonces ordena quemarlo. Claro, porque en ese momento los militares tenían control de la sanidad, de cierto modo. Sí. Tenían competencias para Sanitarias. obligar a la gente, no eran... Bueno, entonces, las comunicaciones eran lentas, y cuando llega la orden de quemar el barco ya estaba desguazado. Y el primer día que lo traen a la playa, cuando el notario sube al barco, hace un inventario de todo lo que se encuentra y dice una frase, y en la parte de atrás hay una imagen de Nuestra Señora con su niño.
es una evidencia de que era El mascarón de popa del barco sería de figura. popa. Y si uno analiza desde el punto de vista artístico y estilístico esa imagen, se da uno cuenta de que es una representación de la Virgen del Carmen de época anterior a la actual, que es del siglo XVIII. Entonces, esa imagen es la representación que se hace en el siglo XVI y en el siglo XVII. Ajá. Con lo cual, ese barco, que era viejo, en 1740 era viejo, hay que suponer que se construyó a finales del siglo XVII, Ajá. con lo cual todo concuerda. Claro. Es una imagen auténtica, tiene una fecha clara, finales del 17, que registrado documentalmente su llegada a Benidorm en 1740, y yo creo que lo que hay que poner en valor es que también otro hecho, y es la gran devoción que desde 1740 hasta ahora hay en Benidorm. Fijaros un detalle. Cuando durante la Guerra Civil se queman las imágenes de la iglesia de Benidorm, como por desgracia en muchas otras poblaciones, la Virgen del Sufragio se salva. La guardaron. ¿Por qué? Porque autoridades republicanas, en teoría, según el otro bando, ateos y quema iglesias, autoridades republicanas, y son varios alcaldes y personas las que lo van escondiendo y va cambiando la imagen de un sitio a otro. Y cuando en 1939 se restablece el culto religioso, devuelven esa imagen a la iglesia. Y yo creo que eso es una característica de Benidorm. En Benidorm siempre se ha respetado mucho a todas las creencias, las opiniones. No, con decirte que en la Guerra Civil no hubo denuncias ni muertes, como sí que pasó por desgracia en localidades vecinas, que no quiero nombrar. Pero sí que, todas menos aquí. Sí que hubo denuncias y muertes, aquí no. Aquí, durante la época de dominio de las izquierdas, ayudaron a los de derechas. Y después, cuando las derechas dominan, emiten informes favorables contra los procesados de izquierdas. Es decir, hay una hermandad de pueblo. Una hermandad de pueblo que no se ha visto. Pero es que somos gente del pueblo, y allí en el pueblo nos cuidamos de nosotros, coño. Eso sigue así, eso no ha cambiado. Sí. Cuidamos hasta los guiris. Hay una anécdota que se cuenta en Benidorm, que no sé si es cierta o no, pero que es simpática. Es que cuando la esposa de Franco, Carmen Polo, llega a Benidorm, pues Pedro Zaragoza le recibe con... A la Horta, que yo vivo al lado. Ahí fue a verlo, a la Collares, al lado de casa de Chimaboría. Bueno, pues le comenta, aquí durante la Guerra Civil no hubo represalias ni ningún muerto. Y dicen que la esposa de Franco contestó, qué caso más raro. Aquí porque realmente sí que... Aquí dijimos, venga, a tomar un chupito de casa ya. Yo creo que sí, que esto fue como una zona de paz. Bueno, deberían de fiesta. Y en cuanto a las cositas, digamos que no concuerdan con la historia, hay que tener en cuenta que esta historia circuló oralmente hasta que por fin en 1965 Pere María lo publicó. Claro, lo publicó hoy. Entonces, cuando una historia se va contando, es normal que se deforme. Sí, es leyenda, es una leyenda y la publicó. Ya conocéis ese juego, de que uno dice una frase, el teléfono se la cuenta cacharrado. al otro, y al final la frase que sale no se parece en nada. Pues es normal que esos hechos fuesen creciendo, fuesen cambiando, pero que no tiene importancia. Lo que sí que es importante es que realmente para el pueblo de Benidorm ha sido algo fundamental. Y digamos una cosa, vámonos, Vilca. Dame la banda. Pero esto es de la falla, las hogueras. De las damas. Representa a las damas. Que de hecho en su origen era la versión del naufragio, no tengo entendido. Del naufragio o del naufragio. En un primer momento se le llamaba es lo que representa. Madre de Dios del naufragio. Pero mucho mejor ese nombre. El original es mucho mejor. Era apropiado.
Es que el de sufragio, porque es que no... Y después no se sabe exactamente, pero se prefirió del sufragio, que ya había una virgen en Valencia que ya era Nuestra Señora del Sufragio, o sea, ya tenía un precedente. Peor todavía. Encima la comunidad de Valencia. Dije el naufragio, tío, estaba Pero papel, bueno, ¿verdad? Pere María Orberdín, que escribe sobre este tema, Pedro Zaragoza, el almirante Julio Villentato, todos decían que se tendría que seguir llamando Mare de Déu del Naufragi. Lógicamente, además, cuando ganemos las elecciones, Ya no se cargará. nombraremos de nuevo a la Virgen del Sufragi, la Madre de Déu del Naufragi. Eso, vamos a ganar seguro las elecciones. Bueno, bromas aparte, que hemos pasado por Terra Mítica y soy un experto en egiptología. ¿Cómo puntúas la parte de Egipto en Terra Mítica a nivel estético? Deplorable. Deplorable, ¿no? Deplorable. O sea, no tiene Como el ni falo, pies ni cabeza. comparable De hecho, al ni falo los de jeroglíficos ahí tiene arriba. sentido porque estudio jeroglíficos. O sea, no tiene tú sentido. puedes leer los jeroglíficos. A ver, es Tienes... bonito porque hace que a mucha gente pues, llegue ese pequeño amor a Egipto, a la historia, pero es deplorable, no tiene ni pie ni cabeza. Bueno, al final es un parque temático, es un poco normal, broma. es normal, no se Pero- le puede buscar 3 pies al gato. Pero yo pienso... Efectivamente. yo pienso- Pasa, por ejemplo, con el mercado medieval de Benidorm, Bueno, sí. que de medieval no tiene no tiene nada. nada, claro. Pero yo, qué sé, yo me imagino, por ejemplo, vi el Terra Mítica, ¿no? Y ves que tienen sus efigies y sus jeroglíficos tal, y es como a lo mejor como que se tatúa aquí algo en chino, que dices, sí, que aquí pone amor, y luego pones tonto, ¿no? En plan, yo me imagino un poco igual en Terra Mítica. Que digas tú, wow, ¿qué pondrá aquí en Egipto, en el idioma de Egipto? Y pone ahí todo el culo. Está, pero bueno, a ver, es algo que es un parque temático, es normal. Es un negocio inspirado en Egipto, pero, Un negocio pagado por el poble, porque empezó como algo público. pero no hace referencia Por a nuestro, Egipto. por el mejor alcalde de la historia de Benidorm, que está plana, lo quiero recordar siempre. Y sus grandes quemas, ¿no? Sin grandes esquemas. Las hogueras, esas son las hogueras. Yo creo que fue Zaplana el que quemó el barco de la Virgen, fíjate lo que te digo. Bueno, a lo mejor se inspiró en ello para quemar el... Igual su bisnieto. Bueno, supuestamente, presuntamente. Sí, presuntamente. bueno, no creo que venga Zaplana a decirme nada. Presuntamente. Bueno, ya hemos hablado un poquito de historia. Creo, ¿os ha gustado un poco conocer un poco así cosas del pueblo o...? Claro que sí, visca la Mare de Déu. Yo que sí, ¿no? Me parece súper interesante, vamos. Sí. Y bueno, pero ya para terminar, la última parte, me gustaría hablar un poco ya sobre ellos, su obra, sobre lo que han hecho durante estos años y, yo sé, poner un poco en valor Trabajo, ¿no? vuestro trabajo y si alguien compra un libro, pues mejor no para la economía, ¿no? Sé, digo yo que todo bueno, ¿no? Así que nada, vamos a empezar por aquí. José Luis, que he estado mucho tiempo callado porque Paco tiene mucho que contar y todos estamos ahí en plan de, bueno, No, yo estaba escuchando. aprendiendo. Me encanta, claro que sí. ¿En qué momento una persona nacida en Almansa, tan lejana a Egipto, se engancha a eso y decide, digamos, enfocar su vida a esa cultura tan antigua? Y ahora mismo vives prácticamente de ello, ¿no? Se puede decir. O una parte de tu... Pero Por forma, ello. o Vive sea, por forma ello. parte de, Vives para de mi ello. vida y de... Sí, bueno, sí, eso te lo puede decir mi mujer que está por ahí. Tu mujer ya está... La pobre, bueno, en mi familia en general, aquí. y mis amigos también que sufren el yugo de... El constante friquismo. de mi... Sí, en fin, pero bueno. Cuéntanos Es el un amor poco. Pues nada, yo cuando muchas veces alguien me pregunta esto que me acaba de preguntar tú, le digo, ¿y cómo alguien que vive en la Tierra es un tío que quiere estudiar astrología y quiere viajar a la Luna? Es lo mismo. O sea, me encanta porque, no sé, llegó un momento en mi vida en que me eclipsó. En casa había una gran, siempre lo cuento, había una gran biblioteca, mi padre tenía muchos libros, mi abuelo era un gran estudioso también, había una gran biblioteca en ambos sitios. Y bueno, de pequeño era un poco más rebelde y no quería llegar a leer y no me gustaba tanto leer, pero mi abuelo solo me regalaba libros y mi padre solo me regalaba libros. Entonces al final el amor, sí o sí. ¿Libros entra. genéricos o sobre...? De muchos casos. Mi abuelo me regalaba, por ejemplo, cómo cultivar naranjas, o me regalaba, por Importante ejemplo, saberlo, de Henry Dunant, Importante. ¿sabes? El que fundó la Cruz Roja de cualquier cosa, ¿no? De hecho, hay un montón de libros en casa que no tienen nada de lo que yo suelo leer, no son del estilo que leo, pero bueno, le tengo mucho cariño, porque eran de mi padre y mi abuelo. Un verano me tocó leerme obligatoriamente un libro muy importante de Mika Waltari, sino el egipcio, que es un libro mítico. Y bueno, me encantó Egipto. También había pues, mucha documentación en casa y poquito a poco pues, fui encontrando amor. También tengo que reconocer, que siempre lo digo, que me desvié a un vínculo un poco más, históricamente hablando... Más esotérico. Sí. Pero un día me di cuenta de que algo no me cuadraba y empecé a estudiar lo que era más ciencia, empecé a estudiar todos los ámbitos
historia, medicina, todo. Es que yo creo que es verdad, la gente que estudia algo y luego ya lo investiga y digamos que Sí, ya lo trata de una sí, manera, sí. digamos, método científico, en cierto modo, muchos empiezan en plan con el friquismo y con la un poquito más. idealización de algo. Sí. Y luego ya cuando idealizo esto, voy a empezar a estudiarlo y a leerlo, ya cuando tú lo empiezas a conocer de verdad, en verdad. Sí. En casa había tantos libros de tantas cosas que al final te acaban confundiendo. Mi padre me hablaba de una cosa, mi abuelo de otra también, y bueno, y luego yo también lo que tú llegas a pensar. Pero todo llegó un día que dije, pues bueno, que ya estaba estudiando, voy a estudiar jeroglíficos, puedo leerlo, y así, una vez que lo lees, sabes realmente el mensaje que ¿Y te cómo una quiere persona hace eso de manera autodidacta? Pues he conocido aquí en Benidorm a un tío que ¿En también- Benidorm? En Benidorm. Hice una presentación en Contalles, en la librería Contalles, que os recomiendo que vayáis ahí a comprar Sí, el libro, porque es mítica. maravillosa. Y Calle La Palma, ¿no? apareció un... Calle La Palma, ¿eh? Calle La Palma. Calle La Palma, ¿eh? Sí. Apareció un hombre tan loco como yo y que me dijo... Sé leer jeroglíficos, escúchame. No, me dijo, no, yo también empecé a estudiar como tú. Y digo, ¿cuántos años llevas? Digo, pues llevo 6, 7 años estudiando. Yo llevo 20. Digo, hostia, macho, qué caña. Dice, pero seguro que no controlo como tú. El hombre hablando ahí muy, muy majo. Y bueno, pues me dio la misma explicación. O sea, yo quería entender también de primera mano, porque a mí que me diga alguien algo, si yo no, yo lo puedo entender y lo puedo escuchar, pero si yo, a mí no me cuadra, tengo que estudiarlo para entenderlo. ¿Sabes? Dentro de historiografía, que me corrija Paco, están la gente, los archivistas, ¿no? Que son la gente que se dedica a estudiar los archivos, que tiene que aprender cómo se escribía y se leía y se escribía en Entender, épocas antiguas. Hay que entender. Son la gente para que... entender. Claro, y luego bueno, las diferentes formas, porque bueno, tú lees jeroglíficos y son jeroglíficos, son siempre casi muy repetitivos. Sí, pero el La jeroglífico, historia- a lo mejor no es el mismo jeroglífico de una época que el de otra. Sí. Imagino que evolucionaría... Los jeroglíficos son textos religiosos que se incluyen solamente en la piedra y porque luego existe el hierático, el demótico, el hierático, el copto y ya la declinación hasta el latín, o sea, griego-latín, hasta ahí va pasando por un montón de capas. Yo solo he estudiado jeroglíficos y, por ejemplo, hasta incluso el jeroglífico cursivo me cuesta en ocasiones leerlo. y En entenderlo. cursivo. Claro, a ver, tú piensas, imagínate, un escriba que tiene que Imagina escribir ahí. algo que le está dictando un informe y tiene que escribir. Tú imagínate pintar una lef, una yima, una limoche, o pintar una teta de vaca, el intestino de... No puedes, no te da la mano. O una persona, cuando son efigies humanas o partes del cuerpo, no puedes, no te da tiempo. Entonces se inventó una escritura más sencilla que se llamaba jeroglífico cursivo y después eso evolucionó al demótico y luego al hierático, que ya es una... pues ya no tiene nada que ver, vas viendo la evolución y no tiene nada que ver. Como Pero escribir un siempre médico ahora, ¿no? es curioso que desde el predinástico que se empieza a escribir el jeroglífico hasta incluso época copta que acaba, o bueno, después no época copta como tal, pero sí época romana, con la estética que había romana y la estética que había griega, tan personal, en Egipto todo se escribía en el mismo estilo, jeroglífico, las estatuas eran de una estética egipcia pura, aunque sí que va declinando un poco más al estilo tolemaico o al estilo romano, pero siempre mantiene una escritura. Te imagínate un romano que dice, no, yo quiero que me hagan como un faraón, porque eran faraones, porque era parte Sí, de su también una cultura muy orgullosa, ¿no? de su Sí. arte y lo Pero conservaron. era curioso que es que los invaden libios, cusitas, que eran los del sur, asirios, luego los persas aqueménidas, llega Alejandro que no les invade como tal porque les libra de los aqueménidas, Bueno. pero luego romanos que sí, con Augusto, que ya entra de huello ahí a Egipto, después de Actio, pero bueno, te quiero decir que siempre se mantiene una estética y una escritura que no cambia en 4000 y pico años, es muy curioso. Sí, sí. Aquí hay Hasta que ahora... desaparece en el siglo... Sí, en el 300, ¿cuándo era? 400, Siglo sí, el siglo IV. La última escritura, yo tengo fotos en la última escritura que hay de jeroglífico, que ya el tío ya no lo escribe bien. Es un sacerdote y ya, pues a partir de Constantino, que dices, estos paganos aquí no se puede, entra y arrasa todo. Claro que Constantino fue... Por Es su eso muerte, tuvo ¿eh? tanto mérito una lengua que se perdió completamente en el siglo IV, que en el siglo XIX Champollion Sí. lo recupere. Realmente es una hazaña del conocimiento. Sí, ¿no? Que y de la con la ciencia. famosa Piedra Roseta, ¿no? Que fue la que fue... A partir de la piedra roseta, Sí. él empezó ya y bueno, todavía se está investigando. Ahí estamos. En Benidorm los domingos hay mucha momia británica, ¿eh? Sí, sí, sí. Aquí la cultura egipcia se mantiene todavía, ¿eh? Es Aquí en el curioso lo que pueblo. decía Paco, que es muy bonito porque la piedra Roseta aparece en la ciudad de Roseta en una construcción mameluca que habían llegado y habían machacado absolutamente todo lo que existía allí, como se había hecho ya desde la primera incursión árabe.
Y entonces uno de los soldados se queda mirando, que no tenía mucha idea, pero dice, coño, o sea, esto no lo entiendo, pero esto es griego. Entonces da la orden de que ahí hay una pieza que posiblemente puede tener una relevancia para algo. Entonces, claro, ahí había, tú imagínate, el gran Napoleón, que lo digo a mis vecinos. El gran pequeño Napoleón. No fue solo No a era tan viajar, pequeño, ¿eh? se llevó a una estirpe y a una gran, vamos, se llevó a gente, arqueólogos, a investigadores. Sí, cuando invadió Egipto también fue una especie como de campaña militar, pero también científica. Es que fue una batalla científica. Yo siempre he dicho que fue una campaña, perdón, científica, más que, bueno, militar porque fue militar, pero él es un enamorado. O sea, cuenta la historia, que no sé si era verdad, pero lo ha contado todo el mundo, que Napoleón duerme en la pirámide de Keops, dentro del sarcófago, o supuesto sarcófago de Keops, y le dice a todos los soldados, fuera de aquí todo el mundo, que hoy duermo yo en la pirámide, y duerme. En la Este Napoleón no hacía nada bien, ¿eh? A eso yo lo hubiera hecho. Yo si tuviera la posibilidad me planteo. Por supuesto. Puede hacerlo en Terramítica. Quiso dormir y En Terramítica aparte puede él hacerlo. cuenta que tuvo una experiencia... Astral, ¿no? Sí, hay un Digo, viaje Napoleón místico ahí. deja Igual el opio, Napoleón, igual el opio en la guerra Napoleón. también ya hacía efecto. Napoleón ya venía de por ahí. Ya. Pues ten en cuenta que en esa época le da mucho absenta con plomo a esa peña. Absenta y al opio, ¿eh? Al opio, ¿sabes? Que el opio estaba muy de moda en esa época, el opio, ¿eh? Sí, porque era... Dijo, dejadme aquí la pipa y la Y botella. a pipa que yo aquí. En el sarcófago. Que yo ya me apaño. Es curioso. ¿Y cuál es tu última publicación que has sacado últimamente? A ver, la última es la novela, A ver. ahora para octubre. Lo podemos mostrar, ¿no? Vamos a enseñarla, por supuesto. Es una novela, se llama Ineni, el soldado de Ineni. Tutmosis III. Soldado de Tutmosis III. Tutmosis III es el faraón que hace que en el Reino Nuevo Egipto llegue a tener el Imperio de Canaán, lo que es actual Siria-Palestina, y llega hasta conquistar hasta territorio de Asia Mayor y Asia Menor. O sea, llega a un punto en sus conquistas que jamás Egipto tiene. Se vino arriba. Sí, era un líder militar muy importante, que tuvo agallas, y de hecho su gesta militar es Alejandro Magno, ya las conocía. Vale. El otro día tuvimos tú y yo una gran charla con Alejandro. Es como una interpretación de lo que tú has estudiado. La vida de un soldado, digamos, ¿no? La vida de un soldado dentro de su Sí, ejército. lo que yo hice fue basarme en un momento histórico real, que fue la batalla de Megiddo, la primera batalla Documentada. de 17 que tuvo Tutmosis III, la primera batalla militar que tuvo como faraón. Y cuento la historia de un soldado ficticio, pero lo que quiero hablar es de lo que siempre no se suele contar en la historia. De la gente cotidianidad. de la gente Cómo cotidiana. vivía Claro, la gente. Porque se sabe mucho sobre las élites antiguas, Todo, pero no sobre se el sabe. pueblo llano se sabe poquito, en verdad. Cómo vivía una persona en la humilde, con su familia, a qué se dedicaba, cuando alguien se lo llevaba, etc. ¿Y dónde puede la gente aquí este libro? En todos los sitios. En todos los sitios. Sí, soy Yo tan- voy al Mercadona, ¿lo tiene en el Mercadona? En Mercadona no sé tener, en el Lidl algunas partes. El Mercadona tiene otras cosas, el Mercadona. Ahora tiene Está en Amazon, creo. urnas, pero de otro Ah, tipo. sí. Unos Lo de funerarios. los choques esos de los carros, ¿no? De Mercadona. ¿No? ¿No te has enterado que el Mercadona ha dejado aquí en medio una funeraria? Sí, es verdad. Lo Porque vi, estaba pero un lo tío vi de como mudanza y ha dejado ahí la urna. Pero para tenía, ceniza. al final tenía sentido. Estaba haciendo mudanza en casa, dijo, lo dejo aquí en las taquillas, cuando acabe la mudanza y Pero lo por cojo. favor, pero yo no sé, bueno, no sé. Cada uno- Eso, Paco, ¿te has enterado de esa historia? ¿Te has enterado? Lo de Mercadona, que pasa aquí en Meguidor. No. Pues que alguien está de mudanza y tenía en su casa la urna. Ah, sí, la urna. Y la Mudanza no, de obra. y la dejaba en Una el Mercadona. reforma. ¿Eh? Fue una reforma de una casa. Sí, una reforma y la ha dejado ahí. Puede que dentro de los siglos, los historiadores del futuro estudien este momento. Perfectamente. Igual que hoy en día estudiamos tal, que digan, hostia, pues como la Virgen de Sufragia, a lo mejor esto se puede ir Irá más, seguro. crear una leyenda y que se crea ahí algo nuevo. ¿Alguna vez habéis pensado, dentro de 3.000 años, por poner un ejemplo, cuando aparezca una zapatilla Nike, por poner un ejemplo, en un yacimiento, y que alguien la desentierre, haga todo el trabajo? Tú la- piensas el que O un teléfono dentro móvil. de 3.000 años se ponga a buscar el venidor. Lo que va a encontrar. Yo el otro día hablaba con Antonio, Con todo lo que ha porque pasado. vimos una chica muy operada y digo... ¿Muy operada? Claro, digo, cuando desentierren eso, las Claro, prótesis estaba aquí, todo lleno de otras plástico, aquí, claro, los los labios... morros. También hay hoy en día los tíos que se ponen tíos de... Sí, abdominales, pero no, en ese caso lo hablaba con Antonio porque la vimos subir Ah, vale. y era como en plan, madre mía, cuando desentierren esto... Es decir, que entonces, porque es el promo de Milo, que hemos hecho promo de Milo, que también es nuestro patrocinador, que es el de Costa Blanca Tours, y quizás dentro de 2000 años se entierren uno de sus Segways también. Es posible con lo que hacen los tours. Así que venga, promo metida. ¿Qué tal? Y
Y a mí me gustaría hablar un poco con Paco de tus publicaciones, que cuentas un poco de en qué has trabajado y en qué estás trabajando actualmente. Bueno, yo empecé trabajando en lo que es historia. Al principio, en el año 2003, publiqué la Carta a Puebla de Beatriz Fajardo del año 1666. Eso me planteaba un problema. Pere María había publicado bastante antes la Carta a Puebla de Bernard de Sarriá. Y yo digo, ¿y qué pinta Benidorm con 2 cartas Pueblas? ¿Esto cómo se come? Porque ¿para qué querían una segunda Carta a Puebla si ya tenían la de Bernard La de Sarriá? primera. Eso me llevó a hacer la hipótesis. Pues esto, como lo de 1666 tiene estructura, contenido y finalidad de una Carta a Puebla, es una Carta a Puebla. De aquí Claro. no me meneo. Si es una Carta a Puebla, ¿por qué se ha hecho esa segunda Carta a Puebla? Solo he encontrado una explicación, que la primera hubiese dejado de tener vigor. Ya. Claro, que se hubiese, digamos, Se hubiese sí, anulado, claro. por la razón que sea. Y empiezo a buscar y me encuentro que, por ejemplo, hay un historiador del siglo XVI, Viciana, que cuando nombra los límites de Villajoyosa, dice que limita con Alicante, que entonces era verdad, porque Alicante era enorme. Y también la en esa vila. época. Dice que la vila limitaba con Polop, hacia el norte. sí, hacia el norte, por el sur con Alicante y por el norte con Polop. Que de hecho Y creo que la frontera estaba en el barranco de Aigües. ¿Puede ser? ¿El barranco de Aigües? Pero eso era para el otro límite. Yo Vale, hacia el estoy sur. hablando yo es que lo que me he dedicado ha sido a Benidorm. Sí. Entonces, que Polop limitase con Villajoyosa, aproximadamente por la Cala, aquí sí que entre historiadores hay una disputa por dónde pasaban exactamente los límites. Hay hostias ahí en los debates. Pero bueno, es una cuestión un poquito secundaria. Pero a mí, ¿cómo puedo decir que limita con y Benidorm qué pasa? Eso confirmaría mi idea de que Benidorm ha desaparecido. Y buscando, encuentro con que siempre se habla de Benidorm, pero dependiendo de Polop. Y entonces llego a una conclusión. Benidorm, en un momento dado, se tuvo que despoblar y realmente no hubo nadie hasta que llegó Beatriz Fajardo, y por eso hace falta otra Carta a Puebla. Bueno, me jubilo, porque todo eso lo hice estudiando ya en los últimos años de profesor, que por cierto, los profesores tenemos fama de no dar un palo al agua, de no trabajar nada. Y os voy a contar una cosa. Es verdad. Lo reconozco. Me viene un alumno y me dice, profe, ahora sí que me creo que los profes trabajáis en verano. Digo, ¿ah, sí? ¿Por qué? Porque todos los archivos y trabajos que nos has dado tienen todos fecha de agosto. Y ya me has pillado. Durante el curso no tengo tiempo para nada. Tengo que aprovechar el verano para redactar todos los temas que os paso y todo. Claro. Quiero decirte que mientras estuve en activo realmente no podía dedicarme. Claro. Llegó la jubilación y me encontré con mucho material que había ido recopilando por lo del nombre del instituto y por lo de la Carta a Puebla, y entonces ya publiqué el primer libro, que es Historia de Benidorm, de los orígenes a 1960. Mientras tanto, creé el blog de Benidorm que has nombrado, y ahí iba incorporando cosas que no daban para un libro, pero sí para un artículo. Luego, un editor
Vicente San Juan me dijo, oye Paco, ¿por qué no haces un libro sobre la República y la Guerra Civil en Benidorm? Y yo digo, no, Son gorros. ese tema Sí, el que ya te dije. no me interesa. Que no sé lo que me voy a encontrar y a lo mejor me tiran del pueblo. Sí. No hable mucho, Paco. Había que ser neutral ahí. Pero el individuo fue insistente y al final dije, bueno, vale, no encontraré mucho, pero para escribir 3 o 4 artículos para mi blog, pues ya estará bien. Sí, claro. Me metí en esa investigación y realmente quedé fascinado por ese pueblo, cómo supo capear todas las dificultades de la República, porque pasaron una sequía enorme, las guerras del agua ya estaban en esa época. De hecho, en Giret hay una especie como de represa, digamos ahí, ¿no? Que esa por el CNT, creo que fue. Y pone la fecha de 1936, creo que pone. Sí, De la CNT, que eran en ese momento los anarquistas. sí, eso es bueno. Y todo eso lo cuento en mi libro. Sí, lo sé porque lo he Con leído mucho ahí. detalle, sí. Entonces, y luego también la gran sorpresa que hemos comentado antes de que en la Guerra Civil aquí hubo un comportamiento ejemplar tanto de las autoridades de la República como Los de franquistas. las otras. Entonces ya me quedé tranquilo. Había tomado muchas notas, bueno, y entonces digo, mira, ahora se trata de coger un eje cronológico e ir intercalando los temas. Claro. Y al final, pues me salió el libro del cual estoy muy orgulloso. Tampoco sería mucha gente, ¿no? Por aquella época, por aquí. Tampoco había como mucha gente. Población, ¿no? sí, habría como Bueno, 3.000, 2.000 mira, personas por lo menos, ¿no? cuando empieza el siglo, en Benidorm tenía 3.000 y pico habitantes, pero hay una crisis enorme, la sequía se ha comentado y la población va disminuyendo. Cuando llega la guerra civil, la población se duplica. ¿Por qué? Porque empiezan a acoger a muchos que llamaban refugiados. De otras épocas, sobre todo niños de Madrid, que los acogen familias, pero también lo que hoy es un hotel que hay junto al bilbaíno, Senabre, Vale. eso era un chalet particular de un vilero muy rico, que se hizo ahí un chalet que, fijaros, en ese chalet pusieron a 50 niños, a maestros, cocineras, costureras, porque ahí los niños recibían clase, los alimentaban, les lavaban la ropa, les cosían Sí. y los entretenían en la Ya han playa. refugiados de guerra esos niños, digamos. Eran niños de Madrid, De Madrid. y de otras zonas bombardeadas Ajá. durante la República. Imaginaos qué chaletazo. Bueno, y también mucha gente que venía aquí, porque si se quedaba en la zona nacional ocupada, iban al paredón. Entonces, duplica su población. Sí, sí. Hay escasez de todo, de agua, de comida y cartillas de racionamiento, evidentemente. Pero la gente de Benidorm comparte todo. Además, eligen otro chalet de un alcoyano, chalet Domenech, lo eligen como hospital militar psiquiátrico. Y ahí tenían, en el pueblo le llamaban el chalet de los locos. Claro, soldados Soldados republicanos que ¿Cómo tenían, se llama esto? Cuando tienes un conflicto, te quedas un poco talumba. sí, problemas psiquiátricos. Tiene un nombre. La mirada de las billardas. ¿Cómo? Fatiga de combate. Fatiga de combate o como. Ay, tiene un nombre en particular. Sí, brotes psicóticos. Postraumático de. Claro. Bueno. Claro, porque Benidorm en esa época ya era turístico. Durante la República. Sí. La historia del Benidorm Turismo es otra historia larguísima. Si quieres, bueno, hablaremos de... Capítulo número 2. No, y acabo ya con este libro que empiezo con los precedentes del Tosal de la Cala, que cuando hago la primera edición todavía lo explico como si fuese un pueblo, pero es que al año siguiente descubrimos, y en la segunda edición del libro ya cuento que es un castellum romano. Vale.
y ahí hablo de todo, del agua, del Pedro Zaragoza y de muchos temas que había ido recogiendo. Pero me había quedado un tema, y por qué a principios del siglo XVI, no tenía la fecha clara, Benidorm desaparece. Eso te comía por dentro, ¿eh? Sí, y entonces yo a buscar documentación, a buscar bibliografía. Y al final eso me dio para otro libro, Piratas y Corsarios en las Baronías de Polop y Benidorm. También lo tengo. ¿Eh? De aquí, invirtiendo en el pobre, macho. Claro que sí. Y ahí descubrí que el Benidorm, fundado por Bernard de Sarriá, realmente lo que hizo fue perdiendo población a partir de la guerra con Castilla a mediados del siglo XIV, va perdiendo población. En el siglo XV se queda reducido a 6 familias. Pero toda esa gente, ¿por qué ha ido perdiendo población? Por los continuados ataques corsarios. Como mínimo en 5 ocasiones, entre los siglos XIV y XV, los corsarios musulmanes se llevan a todos al norte de África y vuelven los que pueden. Alguno que sí estaba de viaje se salvó. También hay que decir que los cristianos también hacían lo mismo en el norte de África. Era recíproco el tema del esclavismo. Solo que... estaban de intercambio. Sí, hacían intercambio de pareja. Pero mira, te doy un detalle. En el puerto de Valencia se solían vender alrededor de 100 de esclavos musulmanes. Gran puerto. En el puerto, ¿Al año o al día? Al año. Ah, vale. Al año. En el puerto de Argel, Bueno, Argel. solo en Argel, se vendían alrededor de 2000 esclavos al año. Lo tienen mejor montado, la logística allí. Hombre, tú imagínate, de 100 a 2000, y es que eso se repetía también en, Sí, en otras ciudades. poblaciones. Uy. Hay un momento que tenían tantos esclavos que un cronista dice, se paga más por un saco de cebollas que por un esclavo. ¿Sabes? Bueno. Ya ves. Entonces, todo esto, y cuando por fin encuentro el ataque de 1503, ese año se atacó Cullera, y el ataque de Cullera hizo olvidarse los demás ataques. Por suerte citan, y también atacaron Benidorm. Pero sí, Y solo dicen eso, de Cullera cuentan todos Todo. los datos, pero aquí lo atacaron. Ahí estarían durmiendo y bueno, esa gente no... Investigo, y a partir de ese año Benidorm desaparece de las listas de impuestos, ya no se pagan impuestos en Benidorm. Qué buena época, ¿eh? Desaparece del censo de población, y me encuentro un documento en que los habitantes de la vila tienen que pagar el impuesto del coronache y maridache, es decir, que la coronación del rey y del matrimonio de la hija del rey. Así que a pagar impuestos. Venga, Vilés, a pagar. Oye, que aquí sois tanta gente. Y escribe un escrito diciendo, y una relación diciendo, todos estos son de Benidorm y de otras localidades que están en Villajoyosa, pero dels moros, o sea, por causa de los moros. Exiliados. Ya está claro. Los habitantes de Benidorm se hartaron y dijeron a la vila que allí estamos más protegidos, ¿no? y más seguros. ¿Cómo Y ha a partir cambiado la de ese cosa, momento Que- ya todo me cuadra. Claro. Tenemos que dar gracias a David al final. Gracias la vila por Por salvar a protegernos, los del claro. pobre de la época. Claro. Jimmy, ¿cómo estamos de tiempo? 1:15 ya. Madre mía, ya programa más largo de la historia, ¿eh? Sí, sí. Bueno, Pues, pues lo merece. brevemente, por lo que has dicho del turismo, hace 2 años la Fundación FRAS me premió un trabajo sobre marinos de Benidorm, grandes en la mar y en la tierra. Y explico, sobre todo, la intervención que los hombres de la mar tuvieron en el desarrollo turístico de Benidorm. Que el desarrollo turístico de Benidorm empieza hacia el año 1850, cuando se crea el ferrocarril Madrid-Alicante en diligencia, 5 horitas de diligencia hasta Benidorm. Ya empiezan los primeros turistas, atraídos
por Emilio Castelar, que os sonará no solamente por la plaza, sino por presidente de la Primera República. ¿De dónde era él? Él vivía en Madrid y trabajó en Madrid, pero era creo que de Aspe. me Ah, vale, parece. era alicantino. Sí, de la era provincia. alicantino. Entonces vine a Benidorm porque un benidormense era amigo suyo y le invitó. Estuvo 5 años. Joder. Le trataron tan bien y escribió también sobre Benidorm que hubo una etapa en que muchísima gente importante de Madrid venía a Benidorm. Se vio atraída, ¿no? Por Benidorm. Y todo eso empieza ahí el turismo. Fue el caldo primigenio del turismo, Alejandro Castelar. Y luego ese turismo vivía en casas particulares. Resumiendo, a partir de la Primera Guerra Mundial, alcoyanos enriquecidos, suministrando textiles y productos metálicos a los dos bandos, Al conflicto. tuvieron tanto dinero que se construyeron en la playa de Levante una serie de chalés fabulosos. Algunos hoy día continúan como hoteles. Bueno, entonces, y continuó el turismo hasta la guerra civil que se paró, y luego ya con Pedro Zaragoza El gran se auge. reactiva el turismo, y es ahí sobre todo cuando me extiendo más en esa época al hablar de gente de la mar, almadraberos y navegantes que invierten en hoteles Claro. y el negocio turístico. Luego en la casa, dejan de navegar y se establecen en el pueblo de nuevo y ya empieza con las grandes familias hoteleras y etcétera. Sí, sí. Y luego el trabajo que me han premiado este año, que tú has citado ya el nombre, el Benidorm medieval, es que me inquietaba cómo vivía esa gente, por qué se funda Benidorm, por qué la Carta Puebla de Benidorm se da en 1325, cuando ya antes de 1321 tenía que existir Benidorm. ¿Por qué pierde la población? Bueno, el caso es que ahí investigué un poco el papel de Bernat de Sarriá, el suministro de agua de Bernat de Sarriá a Benidorm, cómo poco a poco la economía de Benidorm va pasando del sector agrícola al sector marítimo, cómo era el ayuntamiento de Benidorm, cómo vivían, se ganaban la vida los habitantes de Benidorm, los impuestos que pagaban. ¿La ubicación del primer ayuntamiento dónde era? ¿Era en el castillo? Sí, pero en el siglo XVIII es el único que conocemos, porque en ese siglo y medio que Benidorm depende de Polop y está abandonado, las casas están todas arrasadas, no queda ni una casa, solo queda el castillo. Ah, claro. Bueno, entonces, del Benidorm medieval no sabemos nada. Claro. Ah, bueno, y una cosa que averigüé, el casco antiguo actual de Benidorm, con esas calles que bajan rectas desde lo alto de Canfali hasta el llano, no existía en la Edad Media. En la Edad Media había solo 2 calles en semicírculo alrededor del castillo. Vaya. Y de ocupaban su- solo y de su muralla, digamos. la mitad más alta del castillo. La mitad más baja estaba libre como medio sistema defensivo. Desde las murallas norte de Benidorm tenían los atacantes que subir una pendiente libre de cualquier obstáculo, y ahí eran. Por eso decía que Carne de cañón. Que ahora son los vascos, aparte. La zona de los vascos, ¿no? La zona de los vascos. No, más ¿Los? La zona arriba. de los vascos, donde está ahora la zona de tapas. Más arriba, De eso pinchos. es. por ahí venían los atacantes. Claro, pero los ataques. Ahora se dedican a otra cosa, los ataques. Son diferentes. La muralla esa que digo estaría más o menos al final de la Plaza de la Señoría, aproximadamente por ahí. Por De ahí la para Cámara abajo- Aragonesa, por ahí. ¿Qué? Donde está la Cámara Aragonesa, más o menos. No, la Cámara Más Aragonesa ya arriba. estaba Está más abajo. más abajo. Carril del Gats, a lo mejor. El callejón. Callejón. El callejón hay una Sí, buena la muralla. iglesia, ¿no? La iglesia más o menos colindaría ahí. Y eso pues es un tema interesante. Y bueno, lo del trabajo del Marinos de Benidorm, la Fundación FRAS lo quiere publicar. Si lo publica ella, vale. Y sobre esto del Benidorm medieval, no sé si lo publicará o no. Si no lo Esperemos que sí. Lo podría publicar yo. No te lo aseguro porque
Pero Sí, bueno, si no, aquí hacemos un GoFundMe y Hacemos una lo campaña aquí. sacamos, ¿eh? Obligamos. O me pasa a mí, yo me lo leo en mi casa y te lo devuelvo, Paco. bueno, entonces eso es algo. ¿Puedo ir al baño? Sí, sí, pero- o sea, se puede, ¿no? Sin Sí, sí, problema, sí. porque la cerveza... Y, Acuérdate que se oye. Vale, Bueno. hostia. y veremos lo que sale. Que Tengo estaría en mente genial estar algo, meando pero no ahí. quiero Eh, adelantar nada. claro, no hacemos spoilers. Bueno, pues creo que ya cortamos, ¿no? Que ya nos hemos pasado un poco, ¿no? De tiempo. Está ya Jimmy amargado. No, pero se puede hacer una segunda invitación, ¿no? Que Es Paco que tiene que no se volver de puede- nuevo, ¿eh? No se Es puede que- explicar la historia de Benidorm en una hora. Es culpa mía porque he tenido dos invitados y nada, para tenerlos separados en verdad, ¿eh? Para tenerlos separados porque cada uno Sí, tiene mucho que contar la verdad y, que sí, la verdad y ya que lía yo. Pues bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Pero antes de nada, hay que pasar la hucha. El cerdito, sí. Porque tenemos que apoyar una ONG que se llama Sonrisco Partir, que son una gente de Finestrat que se van hasta Siria para llevar regalos, juguetes a niños y comida. Y así que, bueno, si alguno quiere colaborar, pues ahí que metan ahí unos solitos. Venga, A vale. guanyar diners, on estan, on estan. Aceptamos Bizum. A guanyar diners, on estan. Bizum. Oh, mira, Aceptamos Bizum. Gracias. aquí tengo yo mi libro que es tuyo, Échame un que lo euro tengo en aquí. casa. Oye, Para la déjame un ONG boli, ¿me puedes de firmar? Sonrisco Partir. ¿Puedes dedicármelo? Déjame un boli. Ya no es Bueno, la deuda, ya. Bueno, pues Una ONG así no sé, de como después de la grabación, para ¿vale? llevar a Siria. Vamos a esperar que venga José Luis y nada, pues Paco, un auténtico placer haberte tenido aquí. Igualmente. Lo he pasado muy bien, Me he alegro. aprendido muchísimo. Espero que a la gente le haya gustado, interesado todo lo que has contado. Para mí es un espectáculo. Aplausos, aplausos. Oye, que el negro está meando. Sí, sí, el negro está el negro meando, el otro invitado está meando, esto que manera de Ha sido despedirnos. gracioso escuchar. Pues bueno, porque Lo aquí que somos, aquí hay sinceridad de todo. Muchas gracias. Aquí está. Ostras, toma la autógrafo. Dime tu nombre. José Ramón, o José Ra. Vale, me lo José, vale. ¿quién más? Hernández. De los rubios, de la frutería Rubio. Ahí en Tomás Ortuño, Río No me Sarmiento. aguantaba, ¿eh? ¿Qué estás cenando, Jimmy? Estaba aquí bailando como... Sí, sí, sí. Esto empieza a pesar, ¿eh? ¿Sí? Hostias. Se van a comprar muchas cosas para la gente de Siria, ¿eh? Sí, en Siria será más barato incluso. No, ya está roto. Pesa, pesa. Eso no me he enterado. Esto, hay una ONG en la fiesta, se llama ONG Sonrisco Partits, que se van a Siria a llevar juguetes a niños y alimentos. Y en cada programa que hacemos, pues pasamos el cepillo como en la iglesia para apoyar en octubre si irán a Siria, pues darle ese dinero a ellos. El dinero íntegro se va directo Todo a eso Siria. para ellos. Pues nada, chicos, José Luis, Negro, Muchísimas gracias. un placer. Como le he dicho hace un momento, en verdad creo que me he equivocado yo. Había que hacer en verdad 2 programas, uno para cada uno, porque creo que se queda mucho por hablar, en verdad. Muy bien, no, Y genial. Está muy a gusto. algo haremos. Claro, podemos invitar al negro otro día. Claro, y tratamos ahí a alguien también en directo. Sí. Yo voy a hacer un poco. poco de publicidad ahora si me dejáis. Sí, dale caña, promo. 18 de septiembre. Tú sabrás. No, se lo pregunta a Carmen porque yo es que siempre me... Bueno, ya lo hemos liado entonces. Entre el 16 y el 18. Entre 2027 y Hay viernes 2047. en septiembre, o sea, el 17... Venga, va, quedamos en 17 y medio, va. Pero ¿qué pasa El qué pasa ese 17 día? hago una charla abierta al público en el Ayuntamiento de Finestrat, abajo en la... Bueno, ya lo diré. En la consejería de algo, ¿no? Como un auditorio. Bueno, en Finestrat, que ya os enteraréis, perdón. Que viene un amigo mío egiptólogo muy famoso, que es el de la cuenta Egipteando, y bueno, voy a hacer una presentación allí, vamos a hablar de una conferencia, vamos a hablar de la mujer en el Antiguo Egipto, los derechos que le abarcaban en el Reino Nuevo, y el nacimiento y el parto, y los meses posteriores al nacimiento, la vida de la madre, del niño, etcétera. Vale. Y bueno, pues que estáis Pues todos nada. invitados, Ahí es estaremos. gratuito, 16 de septiembre. 16 de septiembre, todo el mundo a Finestrat. Ayuntamiento de Finestrat, ¿vale? Ayuntamiento. Otra cosita más. Y, Bueno. se va a hacer abajo en el alto de Salones. Vamos para allá. Salón de actos, perdón. Que me Vamos equivoco. para allá, salón de actos. Está Salón de luego el bar de actos. frente un par de Si cervezas. alguien Y... quiere gratuito, yo os invito a una cerveza si venís, es maravilloso. Encima gratuito. Sí, Pues nada. como siempre. Cosas como gratis. siempre, como siempre. Bueno, pues nada, pues gracias a todo el mundo por venir a ver este show con esos 2 mastodontes, como he dicho al principio. Y nada, pues aquí vamos, ¿no? Cultura, coño. Visca la cultura, visca el pobre, visca el Benidorm y la vida, y está de toda la comarca de Y Marina Baixa. Almansa, y Almansa. No, pues muchas gracias. Muchas gracias. Adiós, pobre. Hasta la próxima. Muchas gracias.
Muchas gracias. Encantado. Bueno, pues nada, pues aquí hemos llegado. Nos hacemos Oye, la... ¿cuánto tiempo ha durado esto? Nos hacemos la foto. Hora y media, por lo menos. Hostia. Voy a dedicar mi libro también. Vale. Ah, ¿me somos nosotros? Benidorm me machine.